Hola, soy Sara Rodríguez, soy criminóloga, criminalista y bienvenido a mi canal. Este canal es para hablar de trastornos conductuales. He querido abrir este espacio para poder emplear un camino juntos y puedas tener un aprendizaje sobre las conductas del ser humano, sobre las reacciones del ser humano ante cualquier situación. Entonces la idea es que puedas tener un aprendizaje adecuado y puedas ir conmigo en este transitar. ¿Qué vamos a utilizar para este taller? Bueno, vamos a utilizar herramientas que tengas en casa. Voy a utilizar un lenguaje que sea apto para todo tipo de edades, para que sea comprensible para todas las personas que tenemos en audiencia, y vamos a utilizar un método de aprendizaje que sea eficaz, que sea pronto y que sea apto para todo tipo de las personas que nos están escuchando. El tema que hemos seleccionado para abrir este taller lo hemos titulado la neurosis fóbica. ¿Ok? Todos en algún momento hemos oído hablar qué es la neurosis. Tenemos una idea vaga de que la neurosis sí que es la fobia. Vamos a entrar un poco más en detalle y lo vamos a plantear de manera en que tú puedas identificar. En algún cubículo que tú puedas llegar a tener abierto, puedas encontrarte en qué punto estás tú aterrizándolo, y esa es la finalidad. Una de las cosas más importantes es qué noción tienes tú de fobia. ¿Qué significa la palabra fobia para ti? Bueno, la palabra fobia significa, en etimología hablamos que fobo en griego quiere decir hijo de Venus y Marte, y era el dios que representaba el miedo, etimológicamente hablando. Y en la conceptualización general decimos que la fobia es un temor intenso e irracional. Cuando nosotros hablamos de temor intenso e irracional, el temor es un estado de miedo, pero muy fuerte, está de manera muy saturado el temor. E irracional, ¿por qué? Porque no hay un raciocinio del ser humano cuando está manifestando esta actitud. De carácter enfermizo, tiene que ser de carácter enfermizo y puede ser hacia personas o cosas. Puede igual ser, existe también un tipo de fobia social, pero en este momento no vamos a adecuarnos a esa fobia, porque quiero que poco a poco te vayas identificando, te sientas cómodo, para que puedas ir y vayamos ampliando los conceptos. Ok, es un trastorno de la salud, puede llegar a ocasionar un trastorno de la salud y puede haber una pérdida de control completa corporal. Pero bueno, vamos a irlo desglosando poco a poco. Pon atención, porque puede existir en algún momento dado que tengas algún conocido, algún familiar, o inclusive tú que te puedas sentir identificado con las siguientes fobias que vamos a comenzar a nombrar. Las fobias específicas son las que vamos a hablar. No vamos a hablar de las sociales por este momento. Lo vamos a dejar para un poquito más adelante, quizá en las siguientes. Ahora, vamos a ver qué es la neurosis fóbica, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con la temporalidad suficiente. Pero vamos a ver diferentes tipos de fobia. Pon atención, puedes auxiliarte de un bolígrafo, puedes auxiliarte de un papel para que puedas captar con mejor atención. La primera fobia que vamos a tratar se llama aglutofobia. ¿Cuál es la aglutofobia? El miedo a bañarse. Y ese da muy común, porque aunque parezca inusual, se llega a dar la aglutofobia. La número 2 es la acrofobia. ¿Cuál es la acrofobia? El horror a las alturas o vértigo. Te empieza a dar un vértigo cuando estás en un elevador, cuando estás en una superficie que esté elevada, en edificios. En ese momento empiezan a sentir la sintomatología que presenta la fobia. La agatiofobia es el miedo a la locura. Ese también es muy común en personas que tienen miedo de ver cosas, de oír voces. No lo representan, pero tienen miedo que en algún momento de su vida lo puedan llegar a manifestar. Bueno, el número 6 va a ser la tasagorofobia, que es el miedo al olvido. Por eso es que hay personas que continuamente tienen un sinfín de álbumes fotográficos, muchos diplomas, cantidad de diplomas colgados en sus paredes, porque tienen miedo a que llegue a olvidarse esas etapas tan significativas en su vida, y ese miedo lo convierten en una fobia. ¿Ok? Esto lo dan mucho las personas de la tercera edad, se llega a dar con muchísima frecuencia. La bibliofobia, no se pueden agarrar los estudiantes de eso, pero llega a suceder, que es el miedo a los libros. Hay personas que tienen miedo al contacto con los libros. La bromidrofobia, que es el miedo al olor corporal.
Comúnmente las farmacéuticas aprovechan de eso y venden en volúmenes gigantescos los perfumes, cremas corporales para evitar el olor propio del olor que emana el cuerpo a determinada edad, que va a ser natural y que va a ser imposible evitar que propague ese olor. Sin en cambio llega a darse como fobia y tiene el nombre de bromidrosifobia, no se les olvide. Ok, el número 9 que nosotros hemos encontrado es la kainolofobia, que es el miedo a la novedad. No vamos a confundir el miedo a la incertidumbre, porque el ser humano es muy propenso a que le dé miedo lo desconocido, pero esa no es la misma fobia, es el miedo a la novedad, a que alguien rompa el estado de confort en el que te encuentras en este momento. Se llega a dar cuando llega una persona a tu casa nuevo, que de la familia, que no es, que te hablaba en ese núcleo, y de momento las personas empiezan a presentar la kainolofobia. El número 10 es la caliginefobia, que es el miedo a las mujeres hermosas. O sea que si en algún momento te han rechazado, puede ser que ese individuo padezca de caliginefobia, ¿ok? Que es el miedo a las mujeres hermosas. Pues se llega a dar, ¿sale? Son personas que les gustan menos la apariencia física, pero lo manejan en determinada forma en que se parezca una fobia. En el número 11 hemos puesto la dendrotofobia, que es el miedo a los árboles. Esa la vamos a ocupar más adelante, la vamos a utilizar en esta sesión, pero las vamos a tener presente, es el miedo a los árboles. Lamentablemente hay personas que pueden llegar a presentar ese tipo de fobia. Y ya que está tan interesante el tema, la ergofobia es el miedo a ir a trabajar. O sea que si tu esposo no quiere ir a trabajar, puede ser que esté padeciendo la ergofobia. Sobre todo ahorita que estamos en un estado de pánico, muchas personas pueden presentar esta fobia, ¿sí? Y va a ser un resultado del estado en el que nos encontramos en este momento, como por la pandemia. Pero tiene un nombre y se llama ergofobia. En el número 13 encontramos la falacrofobia, que es el miedo a la calvicie. Si tu familia padece de esta enfermedad y llega a darse de este padecimiento, y entonces las empresas farmacéuticas venden infinidad de productos para evitarla con muy poco resultado, pero llega a darse que las personas tienen miedo a quedarse calvos. Vamos a ver, como número 14 tenemos la filofobia, que es el miedo al amor. Esto viene a ser resultado de determinada, viene como a ser como consecuencia de determinada situación que manifiesta el ser humano, pero no vamos a detenernos en las causales, solamente vamos a ver en este momento la nomenclatura, y es la filofobia, el miedo al amor. O sea que si tú no quieres nada en una relación sentimental, puede que estés desarrollando esta fobia y ni siquiera lo conozcas. Vamos a ver, el número 15, solamente vamos a nombrar algunas, no nos va a dar tiempo de nombrar todas, pero en la siguiente sesión vamos a continuar con ese tipo de fobias. El número 15 tenemos la fotofobia, que es el miedo a la luz y va acompañado de espasmos. Hay gente que lo manifiesta y desgraciadamente es un padecimiento muy fuerte. Es a lo mejor de los más graves y más difíciles de controlar. Y por último vamos a ver la laconofobia, que ese es muy, muy interesante porque lo manifiestan muchos chiquitos, muchos pequeños en casa y ni siquiera lo sabemos como más, que es el miedo a las verduras. Tienen miedo al consumo de vegetales. Entonces es muy importante porque si a veces tú ves una situación fuera de lo común en un pequeño por estar en contacto con verduras, puede que esté manifestando la laconofobia. No vamos a entrar tampoco en estado de pánico, pero sí es importante que lo conozcas, que lo sepas y que te vayas identificando, porque en ese taller vamos a estar viendo todo este tipo de conductas. Séneca nos decía, conócete a ti mismo. Tenemos que conocer, y en ese trayecto vamos a hacer una introspección, un recorrido por ti mismo, y al finalizar vamos a ver los causales, qué es lo que provoca que yo pueda estar manifestando una fobia, cómo lo puedo combatir y cómo me puedo ayudar. A todo tipo de situación que se manifiestan estas conductas, el protagonista, la principal fuente que vamos a tener para que se pueda solucionar es la voluntad. Todo es volutivo. Ok, bueno, nos vamos a regresar a la primera conceptualización para que de ahí partamos nuevamente y no perdamos la hilación, ¿sale? Entonces vamos a ver qué es una neurosis fóbica. Ya vimos que es una fobia, vimos la etimología de la fobia, que es un temor. Entonces vamos a ver qué es una neurosis fóbica y cómo se relaciona con la criminología la neurosis fóbica. Vamos a recordar nuevamente, una neurosis va a ser una reacción de defensa, un mecanismo de defensa.
Pero si nos recordamos y vamos a los prefijos y decimos que una reacción es generada por una acción, entonces vamos a ver cuál es el detonante, cuál es la mechita que va a encender esta dinamita. Y vamos a encontrar entonces que una neurosis es una forma inadecuada e ineficaz de comportarse en un momento de ansiedad. Inadecuada porque no se va a adecuar y no va a dar un resultado como el que se espera, como el que el ser humano espera, como mecanismo de defensa. E inclusive inconscientemente la persona que está padeciendo la fobia conoce y sabe que no va a ser dañado por la fobia. Sin en cambio, su cuerpo de manera natural va a representar esta neurosis. ¿Qué es lo importante aquí? Que es un trastorno psíquico y sin alguna alteración orgánica. Orgánicamente la persona está, por así decirlo, con una funcionalidad, sino que es meramente trastorno psíquico. Nos vamos otra vez a lo que es la forma psíquica. Y su organismo va a intentar crear una defensa mediante un estado de angustia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una infección, tu organismo va a crear la defensa y de manera inmediata vas a padecer un cierto tipo de temperatura corporal elevada. De la misma manera, la forma que nosotros estamos hablando, que va a ser la forma que va a experimentar el ser humano para combatir el estado de vulnerabilidad que se encuentra, pues va a ser precisamente la neurosis, profundamente acompañado de la ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas físicos que va a presentar una persona cuando tiene una fobia? Uno de los primeros va a ser el sistema nervioso autónomo, se va a ver totalmente movilizado y puede presentar taquicardias, que el corazón sientes que se te salga o sientes que se alenta. Temblor, sudoraciones, que lo está propagando el cerebro como un mecanismo de defensa. No se nos olvide, es un mecanismo de defensa. En este momento tu cuerpo no se siente vulnerable ante la situación. Tu cuerpo está consciente de que no va a pasar nada, sin en cambio tiene que generar esa reacción. Ahora, va a ser incontrolable. ¿Por qué es importante para la criminología? Porque en un estado que una persona se encuentre en un estado de pánico, puede llegar a cometer acciones violentas e inclusive el peor de todos los estados, que podría ser el homicidio. Un homicidio sádico. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a disminuir la presión corporal a la que se está siendo expuesta en ese momento. Puede llegar a tornarse violenta, puede llegar a cambiar e inclusive modificar la personalidad en ese momento en el que está experimentando la gota que va a derramar del vaso o la explosión que va a tener interna, y entonces puede llegar a ser inmediatamente actuar de una manera violenta, aunque su personalidad no sea identificable con ese tipo de conductas. En ese momento el cuerpo va a creer que un acto agresivo va a ser la solución, y es una situación fóbica, es altamente estresante, completamente estresante, y es un estado de angustia y puede ocasionar la descontractualización de la personalidad, lo que ya veníamos manifestando. ¿Qué vamos a poner de ejemplo? Se lo dije cuando estábamos narrando lo primero. Vamos a poner de ejemplo la dendrofobia. ¿Qué quiere decir? Un sujeto padece dendrofobia, que es el miedo a los árboles, y de manera circunstancial se ve expuesto en un bosque. No es que los árboles lo van a atacar en ese momento. Psicológicamente él está consciente que los árboles no lo van a dañar. Sin en cambio va a presentar toda la sintomatología correspondiente porque está en ese proceso. Entonces nosotros queremos que tú vayas conociendo poco a poco todo tipo de fobias. Vamos a ir viendo muchos tipos de conductas, vamos a ir viendo cómo van de la mano con la criminología. La criminología es una ciencia hermosa en la que tú te puedes ir adentrando poco a poco, en la que te puede llevar de la mano para que tú te vayas conociendo mejor, para que vayas conociendo mejor el medio que te rodea, la sociedad que te rodea, y le hemos puesto muchos tabúes alrededor. Entonces vamos a un poco quitar esos tabús y vamos a hacerlo a manera más práctica para que tú puedas conocer más de criminología. Y la idea de este taller es que te adentres con nosotros, que cuando la próxima sesión tengas una lapicero o una hoja a la mano, y te vamos a ir diciendo qué herramientas vas a ir utilizando. Por mi parte pues es todo, es un gusto que me hayas escuchado, es un placer que estés con nosotros y bienvenido a tu canal. No olvides suscribirte, puedes enviarnos comentarios y estamos aquí a tus órdenes.